Saludos a todos los colegas participando en este congreso. En esta ocasión vamos a presentar la ponencia titulada Educación ambiental y educación virtual, oportunidades para la formación de competencias para la sustentabilidad en la era digital. Mi nombre es María Fernanda Sánchez Contreras, colaboro en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y soy aspirante a doctora en educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la cual la doctora María Ángeles Murga Menoyo es mi directora de tesis y coautora de este artículo. Como ustedes saben, nos encontramos actualmente en una grave crisis civilizatoria que tiene muchas dimensiones y que tiene un gran reflejo en los ámbitos social y ambiental. Esta crisis ha cuestionado seriamente el papel de las universidades y les demanda formar nuevos profesionistas con una mejor perspectiva de futuro, con perspectiva de sustentabilidad. Este llamado a las universidades tomó mayor fuerza durante el Decenio de Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sustentable, en el que la UNESCO instó a las instituciones educativas y con mayor fuerza a las instituciones de educación superior a reorientar su labor educativa. Las respuestas de las universidades desde entonces ha sido paulatina, comenzando primero por el enverdecimiento de sus campus para reducir su huella ecológica y más adelante con la incorporación de la perspectiva de la sustentabilidad en su currículum, a lo que podemos llamar ambientalización curricular o como también se le conoce en España, sostenibilización curricular. Ya más recientemente, un grupo creciente de especialistas habla de competencias para la sustentabilidad, es decir, de formar a los futuros profesionistas con una serie de conocimientos, habilidades, valores y actitudes que en su conjunto aporten al estudiante los saberes necesarios para contribuir a la construcción de un nuevo mundo, de un nuevo proyecto de sociedad que sea, por un lado, ambientalmente sustentable y por otro, socialmente justo. Más recientemente, la UNESCO, en sus últimos informes al respecto de las competencias para la sustentabilidad, el cual sobra decir que es un modelo ampliamente difundido a nivel internacional, propone 4 competencias clave que deben ser fomentadas y desarrolladas en los estudiantes. Estas son análisis crítico, reflexión sistémica, la toma de decisiones colaborativa y el sentido de responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras. Estas 4 competencias fueron promovidas en 2014 y en los últimos años han sido perfeccionadas gracias a la aportación de numerosos especialistas del campo. Ahora bien, en esta tarea el profesorado juega un papel fundamental, puesto que las y los docentes cristalizan justamente la labor educativa de las instituciones de educación superior y son ellos y ellas quienes pueden, en última instancia, incorporar la visión de sustentabilidad en sus estudiantes. Ello, por su importancia, hace muy necesaria la oferta de capacitación y actualización dirigida a formar en competencias docentes para la sustentabilidad, a fin de que el profesorado pueda, en un segundo momento, formar estas mismas competencias en sus estudiantes, independientemente del campo profesional en el que se desempeñen. Pero sabemos también que la formación del profesorado no siempre es eficiente y no siempre logra alcanzar a todo el cuerpo docente de las instituciones. Es aquí cuando la modalidad virtual, la educación virtual, puede jugar un papel muy importante para ampliar el espectro de docentes que se capacitan en materia de sustentabilidad.
Así pues, los objetivos de la investigación que aquí les presentamos pretende resaltar las oportunidades que la era digital ofrece para impulsar programas de formación docente en el marco de procesos de ambientalización curricular de la educación superior. Y como objetivos específicos tenemos los siguientes. Por un lado, proponer un marco teórico de articulación de competencias para la sustentabilidad que puedan fomentarse desde la educación virtual. Y por otro lado, presentar el proyecto de renovación de la diplomatura semipresencial en educación ambiental para la sustentabilidad, que se encuentra actualmente en fase de diseño en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Como sabemos, la educación virtual ofrece una gran variedad de ventajas logísticas y formativas, y en combinación con la educación ambiental, ambas pueden potenciar sus objetivos formativos. Entre ellos, la revisión que hemos hecho de la literatura nos ha permitido concluir al menos con estas 4 características. Por un lado, con la educación virtual, el estudiante construye su aprendizaje y puede vincularlo a su propio contexto socioambiental. Ello, desde el punto de vista de la educación ambiental, es sumamente importante, aunque debe cuidarse que efectivamente el estudiante lleve a cabo ese contacto con su contexto. Por otro lado, la educación virtual permite una flexibilidad y apertura que muchas veces la educación presencial no permite. Por lo tanto, es posible hacer llegar la formación a un público más amplio, incluyendo a aquellas personas que podrían estar en condiciones de vulnerabilidad. Por otro lado, las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación actuales, proveen una gran cantidad de herramientas que pueden favorecer la creación de redes colaborativas entre estudiantes que podrían provenir de diferentes espacios geográficos, de diferentes contextos socioeconómicos y culturales, etc. Y una vez más, desde el punto de vista de la educación para la sustentabilidad, esto es sumamente importante. Por otro lado, la educación virtual, al desarrollarse fuera del espacio escolarizado, del espacio de las instituciones propiamente dichas, reduce los costos operativos de la educación en términos de gastos de agua, de electricidad, transporte, etc. Y ello conlleva una reducción en la huella ecológica de las propias instituciones. Así pues, con lo anterior, nos hemos propuesto elaborar una matriz en la que es posible visualizar la forma en la que la educación virtual y la educación ambiental se articulan para impulsar la formación de competencias para la sustentabilidad. Esta matriz ha sido construida a partir de la propuesta de la UNESCO y de las aportaciones de María Ángeles Murga y de Diamond E. Irwin en su artículo de 2013. Sin entrar en demasiado detalle, ustedes podrán ver en el artículo extenso las distintas formas en que la educación virtual contribuye al desarrollo de estas competencias. Por ejemplo, tenemos aquí 2 de las competencias que propone la UNESCO: el análisis crítico, la reflexión sistémica, sus componentes, y en la última columna, cómo es que la educación virtual, a través de las herramientas que ofrece, puede contribuir a desarrollar estas competencias en distintos programas formativos, particularmente en el caso de la capacitación de profesores y profesoras de nivel superior. Aquí tenemos el caso de la competencia de toma de decisiones colaborativa. Y por último, la competencia sentido de responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras. Esta última competencia cabe decir que es la que más valor, más contenido, digamos,
valoral tiene un componente ético muy importante que supone un reto mayor para los docentes, desarrollar en sí mismos y en sus estudiantes, pero es posible hacerlo vinculando y articulando una serie de metodologías que ayuden a despertar en los estudiantes y en los participantes este sentido de responsabilidad sincrónica y diacrónica. Ahora bien, es preciso nombrar aquellas posibles limitaciones encontradas en la educación virtual cuando de programas formativos en educación ambiental se trata. Entre ellas, por ejemplo, está que si se cae en una excesiva dependencia en los medios tecnológicos, podemos correr el riesgo de agravar las desigualdades que de por sí ya existen en el acceso a estos recursos y a estos medios. Por lo tanto, es muy importante cuidar que las personas que se encuentren más desfavorecidas en una población no queden excluidas de los programas formativos por tratarse de programas de modalidad virtual. Por otro lado, en el caso más concreto de los educadores ambientales o de los docentes, encontramos que en general hay una falta de capacitación en materia de tecnologías de la información y la comunicación. Esto, por otro lado, puede verse como una oportunidad para formar y capacitar a este gremio. Y por otra parte, existe, de acuerdo a algunos estudios que ustedes podrán ver citados en el artículo extenso, una percepción generalizada entre los educadores ambientales y entre los docentes que se dedican propiamente a la educación ambiental, que la educación virtual podría mermar o limitar el contacto con el contexto socioambiental e incluso limitar los lazos colaborativos y afectivos que pueden darse gracias a una educación más presencial. Dado que esta es una percepción muy amplia entre un importante número de docentes, consideramos importante la necesidad de combinar modalidades. María Novo, una educadora ambiental de amplia trayectoria en Iberoamérica, recomienda justamente esto: aprovechar las ventajas que ofrece la educación virtual con esas otras ventajas que ofrece la educación presencial para que juntas puedan potencializarse las competencias para la sustentabilidad que deseamos formar en los estudiantes y en los docentes. A partir del marco anterior, pasamos a describir brevemente la experiencia que se está gestando en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, una institución de educación superior privada fundada en 1943 y confiada a la Compañía de Jesús, de la cual inspira su modelo y filosofía educativa. Cabe decir que las universidades jesuitas tienen una importante vocación social de compromiso con la justicia social y ambiental, lo cual está sustentado en numerosos documentos de la Compañía de Jesús, pero además esto se ve reflejado en su oferta educativa. La experiencia concreta es el Diplomado en Educación Ambiental para la Sustentabilidad, un programa formativo que asumió también esta misión de contribuir a la sustentabilidad desde una perspectiva de justicia y bien común, que nace en 2012 en la modalidad presencial como un espacio de capacitación y profesionalización de educadores ambientales, con especial foco en el profesorado interno, a fin de que los docentes universitarios formaran competencias en el marco de procesos de ambientalización curricular que también están teniendo lugar
en la universidad. Hasta el año 2017, el diplomado formó exitosamente a 4 generaciones de educadores, tanto del ámbito formal como del ámbito no formal, hasta que por dificultades para reunir los grupos suficientes y poder continuar con el diplomado, se optó por rediseñar la titulación, aprovechando las ventajas que hoy ofrece la educación virtual y que en la propia institución está teniendo mucho auge. Algunos aspectos innovadores del rediseño. En primer lugar, decir que este proceso de rediseño está teniendo lugar actualmente y se proyecta que el nuevo diplomado pueda ser abierto al público a finales de este mismo año o a comienzos de 2019. Pero nos gustaría resaltar aquí algunos aspectos. Por un lado, que este proceso de rediseño curricular es en realidad un proceso de codiseño. Se está llevando a cabo a través de una metodología colaborativa entre el programa de medio ambiente, que es el principal encargado de este programa, la Dirección de Educación Continua, que es la encargada de toda la oferta educativa de educación continua de la universidad, y por otro lado de la Dirección de Aprendizajes Mediados por Tecnología, que es la encargada justamente del diseño instruccional de este tipo de programas en la modalidad virtual. A través de un ejercicio de investigación activa en el que se analizan otros casos considerados buenas prácticas y a partir de los aprendizajes de otras experiencias, el codiseño de esta titulación se ve enriquecido por las aportaciones de todos los involucrados. Más aún, el diseño instruccional de este nuevo programa está siendo concebido a partir de la definición institucional de competencias para la sustentabilidad que la propia universidad está llevando a cabo a través del programa de medio ambiente. Es decir, el programa lleva ya algún tiempo diseñando su propia matriz de competencias y con ello sustenta la oferta educativa en materia ambiental y de sustentabilidad que está, digamos, abriéndose en la universidad, pero también con ello está sustentando los procesos de ambientalización curricular que están ocurriendo en la institución. Por otro lado, un aspecto innovador de este rediseño es justamente la modalidad mixta. Dado que reconocemos las limitaciones que tiene la educación virtual para generar ese contacto con los espacios naturales y con la comunidad de los estudiantes, consideramos importante, por un lado, llevar a cabo ejercicios dentro de las herramientas que ofrece el e-learning que permitan al estudiante contextualizar su trabajo en el medio social y ambiental propio, pero también combinar esta modalidad con espacios presenciales en los que se tenga contacto directo con la naturaleza y con comunidades cercanas a la universidad, lo que por un lado va a contribuir a detonar estos lazos afectivos entre los estudiantes, generar estas redes colaborativas que tanto importan en la educación para la sustentabilidad y generar este sentimiento de pertenencia y este pensamiento sistémico que tanto nos interesa también desarrollar. Y por otro lado, aunque no es propiamente un objetivo del diplomado, sí se contempla que este va a contribuir a capacitar de manera complementaria a los docentes y las docentes en materia de tecnologías de la información y la comunicación. Algo muy importante como parte de este rediseño es que se decidió que este nuevo programa va a ser dirigido únicamente
a participantes, educadores, docentes del ámbito formal y con mayor atención a aquellos que se desempeñen en educación superior a fin de contribuir más contundentemente a la ambientalización de las instituciones de educación superior y con mayor medida a la de la propia Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Como consideraciones finales y una vez que ustedes tengan oportunidad de revisar el artículo en extenso, nos gustaría únicamente resaltar que la educación virtual sin duda ofrece ventajas logísticas y formativas, aunque es preciso contrarrestar esas limitaciones de las que ya hemos hablado para que efectivamente pueda desarrollarse un fuerte sentido de pertenencia y un trabajo colaborativo entre los participantes y estos con su entorno. Estas dos, digamos, estos dos elementos centrales pueden superarse combinando las modalidades virtual y presencial, de modo que se aprovechen las ventajas de ambas y podamos además potencializar las competencias en sustentabilidad que deseamos desarrollar en los docentes y con ellos como recurso estratégico posteriormente en los estudiantes universitarios. Y finalmente que la experiencia que aquí se presenta muestra un ejercicio de codiseño que pretende ser innovador, que combinará ejercicios de educación virtual con sesiones presenciales de intercambio colaborativo, de contacto directo con espacios naturales, con comunidades locales, que son muy relevantes para la adquisición justamente de este tipo de competencias en sustentabilidad a nivel superior. Ya no solo nos interesa formar egresados de excelencia académica, sino también agentes de cambio para el futuro. Y esta es una apuesta que la Universidad Iberoamericana está haciendo y que muchas otras universidades están emprendiendo alrededor del mundo. Y qué mejor que utilizar las ventajas y las herramientas que la educación virtual ofrece para hacerlo posible. Muchísimas gracias.